Hola, buenos días. Mi nombre es Osvaldo Ortega Rubio y junto con mi compañera Marijose pertenecemos a la licenciatura en Enfermería de segundo semestre de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. En este video vamos a hablar sobre el cáncer de pulmón con un enfoque en la biología molecular. Empecemos definiendo qué es el cáncer de pulmón. Pues es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos del aire. Es la principal causa neoplásica de muerte en el mundo, así como enfermedades de origen respiratorio que causa más mortalidad. En ocasiones este tipo de cáncer es muy silencioso debido a que no causa ningún signo o síntoma. Se puede detectar mediante una radiografía de tórax, que a su vez es realizada para otra patología y que muestra resultados de cáncer de pulmón. En ocasiones este tipo de cáncer es muy silencioso debido a que no causa ningún signo o síntoma. Se puede detectar mediante algunos de los síntomas más comunes para esta patología son dolor o molestias en el pecho, tos que no desaparece o que empeora con el tiempo, dificultad para respirar, sibilancias, sangre en el esputo, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente, fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello. Algún diagnóstico por el cual nosotros podemos detectar es su historia clínica, incluyendo preguntas sobre sus síntomas, a- mediante antecedentes familiares, un examen físico, pruebas de imagen, ya como antes mencionado, la radiografía de tórax o una tomografía computarizada de tórax, análisis de laboratorio, incluyendo análisis de sangre y esputo, y una de las más eficientes, una biopsia de pulmón. Aquí se ve una biopsia de pulmón, que es un método para extraer un fragmento del tejido pulmonar para su debido análisis. Aquí se puede ver los dos tipos de cáncer de pulmón, que es el más común, el de células no pequeñas, que va del 80 al 85%, y el de células pequeñas, que va del 15 al 20%, siendo uno de los más agresivos y de rápido crecimiento, que también tiene tendencia a dar metástasis. Básicamente, en el cáncer de pulmón ocurre cuando un sinfín de células que mutaron y no son funcionales se desarrollan descontroladamente hasta generar células malignas o cancerosas. Pues es muy importante aquí el ciclo celular debido a que comprende toda una serie de acontecimientos o etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. Este ciclo celular es muy importante ya que consta de 3 puntos de control o también llamados checkpoints. Estos suceden en la fase G1, G2 y en la M. Se pregunta si la célula es demasiado grande como para dividirse, si la célula tiene suficientes reservas de energía o nutrientes adecuados para dividirse, si la célula está recibiendo señales positivas como factores de crecimiento de sus vecinas y si está dañado el ADN. En cada uno de estos puntos se va a revisar que la célula cumpla con los requerimientos necesarios para que la célula no sufra una mutación, o en caso de que la célula ignore estos puntos, se van a generar una mutación y va a afectar a la célula, que en una célula generalmente se debería generar la apoptosis. Las alteraciones genético-moleculares afectan a diferentes tipos de genes, ya sea protoncogenes, genes supresores y genes reparadores del ADN. Todas estas alteraciones hacen que una célula neoplásica adquiera características que la diferencian de la normal, adquiriendo las llamadas marcas o rasgos moleculares del cáncer de pulmón, como las cuales son la inestabilidad genómica, insensibilidad frente a señales proliferativas, autonomía frente a señales de crecimiento, resistencia a la apoptosis, potencial ilimitado de la replicación, capacidad de invasión y metástasis, angiogénesis, la reprogramación del metabolismo energético celular y la capacidad para evadir la destrucción por el sistema inmunológico. Aquí los cambios moleculares más estudiados en el cáncer de pulmón quedan reflejados en la imagen. Aquí es muy importante el protoncogen, ya que es un gen que participa en el crecimiento normal de las células y a su vez dirige la producción de proteínas como ciclinas, factores de crecimiento, son transductoras de señales de receptores y estimulan la proliferación celular. Pero cuando estos mutan, se transforman en oncogenes, los cuales son capaces de dirigir la multiplicación anárquica de las células. La activación de estos oncogenes suele ser por mutación, amplificación o reordenamiento. Y esta mutación pues de los protoncogenes es dominante y es suficiente solamente con un alelo. En el KRAS, las alteraciones en esta proteína pueden dar lugar a una proliferación celular continua, implicado
en señales de control de la transcripción al unirse a la proteína G de una membrana a una molécula específica GTP. Esta es una de las mutaciones iniciales en el desarrollo del cáncer de pulmón y se ha observado que su mutación en más del 20-30% de los no microcíticos, principalmente en los adenocarcinomas, pero a su vez rara vez ocurre en los microcíticos. Y además, las mutaciones en el KRAS se relacionan con el hábito de fumar y suelen consistir en transversiones en las bases de guanina y timina. Los productos de los genes de la familia MYC regulan la transcripción de genes implicados en la proliferación celular, donde una translocación en los cromosomas 8 y 14 provoca sobreexpresión del MYC y ocurre hasta el 40% de los cánceres de pulmón microcíticos, asociándose a un peor pronóstico. Como se puede observar en la primera imagen, vemos un ejemplo de mutación cromosómica, que en este caso sería la translocación, que es un desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. En este caso sería a otro cromosoma. Como podemos observar en la segunda imagen, se realiza la translocación recíproca entre el cromosoma 8 y el cromosoma 14, ambos en sus brazos largos. Esto da como resultado la sobreexpresión del MYC, lo cual va a dar como resultado una superproliferación celular. Otra de las alteraciones moleculares que puede dar pie a un cáncer de pulmón es la BCL-2, que es la que inhibe la apoptosis o muerte celular. Su sobreexpresión puede afectar al éxito del tratamiento del cáncer de pulmón y se encuentra entre el 75 y 95% de los no microcíticos. Como podemos observar en la imagen, cuando existe un daño irreparable en el ADN, debería de darse la apoptosis, sin tener un riesgo de cáncer. Pero, como en este caso, tenemos la presencia de la BCL-2 que va a inhibir la apoptosis, la célula continúa dividiéndose de una manera descontrolada, ocasionando un cáncer o generando una célula cancerígena. Otro punto muy importante en el cáncer de pulmón van a ser los genes supresores, que son aquellos que codifican una proteína que actúa para regular la división celular, manteniéndola bajo control. Cuando existe una inactivación de estos genes, suele ocurrir por pérdida de la región cromosómica, que incluye ya sea un alelo, y mutación en el segundo alelo. La hipermetilación del promotor como mecanismo de inactivación de los genes supresores parece ser la más importante alteración como mecanismo precoz en la carcinogénesis. Inhibe la división celular en respuesta a un daño en el ADN hasta su reparación. Uno de los principales genes supresores va a ser el P53 o TP53, que es un gen que codifica una proteína que preserva la integridad del genoma, inhibe la función del gen MYC y el KRAS, activa la transcripción, controla la iniciación de la síntesis del ADN, activa los genes reparadores del ADN y es considerado el guardián del genoma. Este gen se va a localizar en el cromosoma 17 en su brazo corto. Este gen está alterado en casi 50% del cáncer de pulmón de células no pequeñas y en 80% del cáncer de pulmón de células pequeñas. Otro gen importante es la proteína del retinoblastoma o RB, que es un gen supresor que bloquea la progresión de la fase G1 y S del ciclo celular. Los individuos con mutación germinal en el retinoblastoma que no desarrollaron retinoblastoma tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar cáncer de pulmón. La inactivación de ambos alelos se detecta en casi el 90% de los cánceres de pulmón microcíticos. La alteración genética más frecuente en el cáncer de pulmón es la mutación de EGFR, que permite a los pulmones ser independientes de las señales de supervivencia transducidas por otros genes. Aunque se han identificado mutaciones de cáncer de pulmón en el KRAS, en el ya mencionado EGFR, en el BRAF y los oncogenes de la vía paralela de la PI3K. Y más recientemente también se encontraron en la MEK y en la HER2. Conociendo ya todos los genes supresores, vamos a hablar sobre los genes reparadores, que son aquellos que reparan los errores producidos durante la transcripción del ADN. Muchos de ellos funcionan como genes supresores de tumores,
que sería el caso de la P53, y son genes de reparación del ADN. Cuando se producen alteraciones en los genes reparadores, en condiciones normales, las mutaciones habituales ocurridas durante los procesos de replicación del ADN, el ADN tiene secuencias repetidas de microsatélites que, por su carácter repetitivo, añaden susceptibilidad a las mutaciones, y estas van a ser corregidas por unas enzimas que son codificadas por unos genes, que son el HMSH2 y el HML. Pero como en este caso van a estar alteradas, va a existir una alteración en el gen. Lo que van a hacer los genes reparadores va a ser detectar el emparejamiento erróneo en ADN recién sintetizado. Se va a cortar y se va a eliminar el nucleótido mal emparejado junto con sus vecinos, y el ADN polimerasa reemplaza el segmento faltante por los nucleótidos correctos. Luego, una ADN ligasa sella la brecha en el esqueleto del ADN. En este caso, como los genes reparadores están alterados, se va a generar un crecimiento normal en la célula, por lo mismo de que hay un nucleótido mal acomodado. Con la innovación de la tecnología, tenemos muchísimos avances tecnológicos para la detección de alteraciones moleculares en el cáncer de pulmón. Mediante la estadificación molecular se determinan los marcadores tumorales en el tejido linfático como indicador de la presencia de células neoplásicas, y a través de la PCR han permitido detectar marcadores tumorales y determinadas mutaciones o alteraciones epigenéticas en el ADN de la muestra obtenida, que pueden ser de gran valor pronóstico. Además, se ha estudiado el ADN libre en el suero de los pacientes con cáncer de pulmón y se han detectado las mismas alteraciones moleculares que el tumor primario, como mutaciones del P53, hipermetilación del promotor de algunos genes o aumento de la actividad de la telomerasa. Una de las técnicas que son de gran utilidad diagnóstica, pronóstica, predictiva y terapéutica en el cáncer de pulmón son las técnicas de microarrays tisulares, que se basan en la obtención de biopsias cilíndricas de tejidos tumorales que permiten analizar simultáneamente el grado de expresión de multitud de genes con un mínimo de requerimiento tisular, explorando así sus posibles mutaciones o analizando sus polimorfismos. Un punto muy importante es que el objetivo sigue siendo la búsqueda de buenos biomarcadores detectables en muestras pequeñas y mínimamente invasivas, tanto en sangre como en biopsias tumorales, BAL, cepillados bronquiales, punción con una aguja fina o esputo inducido, que sean útiles en el diagnóstico precoz o en la identificación de lesiones preneoplásicas. El conocimiento de todas estas alteraciones moleculares nos permite utilizar nuevas estrategias en el diagnóstico precoz en individuos de alto riesgo, además de la posibilidad de identificar a individuos con susceptibilidad de padecer cáncer. Desde el punto de vista del diagnóstico precoz, hay muchas esperanzas puestas en biomarcadores en esputo, por su facilidad de obtención, y el análisis de biomarcadores en aire exhalado se ha propuesto recientemente como nueva estrategia en el futuro. El conocimiento de las funciones biológicas de la célula neoplásica ha permitido ensayos con nuevos fármacos antineoplásicos como inhibidores de la angiogénesis tumoral, inhibidores de señales de proliferación e inhibidores de transmisión de señales, entre otros. La potencial utilidad práctica de estos marcadores es clara, ya que además del valor pronóstico implícito, se espera que puedan ser de especial ayuda en la toma de decisiones terapéuticas. El cáncer de pulmón no microcítico es el que representa aproximadamente el 80% de los cánceres de pulmones diagnosticados. Es altamente quimioresistente, metastásico de origen y de mal pronóstico. La mayor parte de los pacientes con tumores que responden inicialmente a la quimioterapia presentan recaídas en su evolución. La investigación en mecanismos de resistencia bacteriana y las técnicas con ADN recombinante han permitido conocer los mecanismos de resistencia implicados en las células tumorales. La capacidad de mutación genética de las células que desarrollan resistencia determinaron dos conceptos. La resistencia intrínseca es cuando el tumor presenta mecanismos de resistencia a las drogas, y adquirida. Los desarrolla una vez que se ha comenzado el tratamiento. Ya para concluir, tenemos a los modificadores de la respuesta biológica, que tenemos 4, que son los interferones, que son sustancias químicas que ayudan al organismo a resistir las infecciones por virus y los cánceres. Las interleucinas se usan en el tratamiento del cáncer como modificador de la respuesta biológica para estimular el sistema inmunitario, factores de crecimiento y anticuerpos monoclonales.
cuya utilización en terapia antitumoral y su utilidad se debe a que puede unirse a los receptores del factor de crecimiento epidérmico de las células cancerosas y bloquearlos, neutralizarlos y así evitar la proliferación celular. Muchas gracias, con esto concluimos el video y esperemos que sea de su agrado.